Saludos, mi nombre es Pedro Silva, cursante de la Cátedra de Laboratorio de Corrosión, y en esta oportunidad estaré desarrollando la práctica número 5, referente a las películas pasivas sobre el hierro y condición activo-pasivo de los aceros inoxidables. Al igual que en las prácticas anteriores, una vez revisado el video asignado, explicaré el procedimiento, los resultados y las conclusiones a las que llegaron los autores, para luego comentar mis conclusiones propias. El objetivo de este experimento es demostrar la resistencia a la corrosión del hierro cuando está pasivado. Esto se logra mediante la observación de formación de una película pasiva en el acero al carbón y su efecto a la resistencia a la corrosión. Este proceso es fundamental para entender cómo las condiciones ambientales y tratamientos químicos pueden influir en la durabilidad del metal. Para el experimento, los materiales e instrumentos requeridos fueron los siguientes: 3 probetas pequeñas de acero al carbón, agua destilada, hidróxido de sodio, cable, pinza de acero inoxidable, vasos y balanza. Procedimiento. Las 3 probetas estuvieron sometidas a distintos métodos durante 4 días. La probeta 1 fue sumergida en una solución compuesta por 18 gramos de hidróxido de sodio disueltos en 180 mililitros de agua destilada. Las 2 probetas restantes estuvieron envueltas en un cable, en una colocada en el interior del laboratorio y la otra dispuesta a la intemperie, específicamente la colocó en la zona del estacionamiento. Las probetas evaluadas mostraron los diferentes resultados luego de estos 4 días expuestos a diferentes entornos. La probeta que estuvo expuesta en el estacionamiento experimentó una rápida formación de una capa pasiva. Este proceso fue resultado de un ataque electroquímico que afectó sus propiedades, transformando un elemento que inicialmente no estaba pasivado en uno que mostró signos de pasivación. La probeta que se colocó en las instalaciones del laboratorio también desarrolló una capa de pasivación, formando una película inerte. Sin embargo, este proceso no fue tan agresivo como el que experimentó la probeta expuesta en el ambiente exterior. Esto se debe a que la probeta en el laboratorio se encontraba en un entorno cerrado, lo que protegió los daños electroquímicos más intensos causados por los factores ambientales adversos. Por último, la probeta que estuvo sumergida en la solución preparada también experimentó un proceso de pasivación, formando una capa inerte sobre su superficie. Sin embargo, esta película pasiva fue menos visible en comparación con las otras probetas. Aunque la solución utilizada para pasivar el material, la concentración de la misma no permitió que la película inerte se manifestara de manera tan pronunciada o activa como en los otros casos, debido a las condiciones del entorno en el que encontraba. Podemos entender que la pasivación es un proceso que crea una capa protectora en el metal, lo que reduce su reactividad frente a los agentes corrosivos. En este experimento se utilizaron métodos para inducir la pasivación en las 3 probetas de acero al carbón que fueron evaluadas. 1. La inmersión en una de la solución alcalina busca forzar la formación de óxido en la superficie del acero. El hidróxido de sodio reacciona con el hierro generando hidróxido de hierro, que al deshidratarse forma óxido de hierro, herrumbre. Sin embargo, en ciertas condiciones, esta reacción puede conducir a la formación de una capa de óxido más compacta y adherente, que podría actuar como una barrera protectora. Y la exposición al ambiente, lo que permitió observar como factores como la humedad, temperatura y contaminantes atmosféricos afectan la formación y la efectividad de la película pasiva. En este caso, y como se comentó anteriormente, la probeta sumergida en el hidróxido de sodio mostró una menor corrosión debido a la formación efectiva de una película pasiva, que debería ser más resistente a la acción del agua y otros agentes externos. La probeta colocada en el laboratorio presentó un nivel moderado de corrosión debido a las condiciones controladas del ambiente en ese espacio, temperatura y humedad. La probeta expuesta a la intemperie, un mayor grado de corrosión debido a la exposición a los factores ambientales agresivos.
la radiación ultravioleta, los cambios de temperatura y la presencia de contaminantes pueden acelerar el proceso de corrosión. Al comparar el estado de las tres probetas, se pudo evaluar la eficacia de los diferentes ambientes en la formación de películas pasivas y su capacidad para proteger el acero de corrosión. Por lo tanto, los resultados obtenidos permiten establecer una relación, las condiciones ambientales, la formación de óxidos y la resistencia a la corrosión del acero al carbón. Algunas recomendaciones. Al diseñar elementos o estructuras que estarán expuestas a ambientes corrosivos, es fundamental estudiar las propiedades del material, determinando si es propenso a la oxidación o si presenta características de inmunidad. Se recomienda utilizar aceros inoxidables con un contenido mínimo del 12% de cromo para asegurar la formación efectiva de la película pasiva. La adición de los otros elementos como el níquel o molibdeno pueden mejorar aún más resistencia a la corrosión. Para materiales altamente reactivos en entornos húmedos se recomienda realizar un proceso de pasivación. En este procedimiento ayuda a proteger el material contra la corrosión. Implementar un programa regular de limpieza y pasivación para eliminar contaminantes que puedan afectar la formación de películas pasivas. Uno de los métodos más utilizados en el proceso de activación voluntaria, como el método de Sandblast, que emplean hidroyé con harina o arena para eliminar recubrimientos de óxido o pintura. Alternativamente, se puede usar materiales específicos relacionados con el metal en cuestión para crear una película pasiva que resista ataques eléctricos. Realizar un análisis periódico del estado del material y la efectividad de la pasivación mediante técnicas electroquímicas como curvas de polarización para evaluar el comportamiento frente a la corrosión. La creación de una película interna inerte no solo protege contra la corrosión, sino que también mejora la durabilidad y la funcionalidad del material, asegurando su rendimiento a largo plazo. Para finalizar la práctica, se responderán las siguientes preguntas del post-laboratorio. En primer lugar, se define la pasividad como la formación de una película relativamente inerte sobre la superficie de un material, generalmente un metal, que lo protege contra la acción de un agente externo. Esta película pasiva impide que ocurran reacciones químicas o electroquímicas, reduciendo significativamente la corrosión del metal. La pasivación puede ser espontánea o inducida químicamente, y es un proceso fundamental en la protección de metales como el acero inoxidable y el aluminio. Como ejemplo de los metales que se presentan en las características pasivas tenemos el acero inoxidable. Al estar aliado con cromo compuesto, adquiere las propiedades pasivas de este, formando una capa de óxido que lo protege de la corrosión. El aluminio desarrolla una capa de alúmina cuando se expone al aire, lo que lo confiere una resistencia a la corrosión. El titanio se oxida rápidamente para formar una película pasiva que lo hace altamente resistente a la corrosión en ambientes agresivos. Ahora bien, ¿cómo afecta la pasividad en la velocidad de corrosión de los materiales? La pasividad reduce significativamente la velocidad de corrosión en los metales al crear una barrera protectora que limita el contacto del metal con agentes corrosivos como el oxígeno y el agua. Esta etapa pasiva es esencial para prolongar la vida útil del material, ya que disminuye la reacción electroquímica que pueden llevar a la degradación del metal. La siguiente pregunta refiere si el sulfato de cobre es capaz de pasivar el hierro. La respuesta es que el sulfato de cobre no es un agente pasivante efectivo para el hierro. Aunque puede interactuar como el hierro en ciertas condiciones, no forma una película pasiva protectora como lo hacen los otros compuestos, como el ácido nítrico. En cambio, el sulfato de cobre puede provocar reacciones que protegen adecuadamente el hierro contra la corrosión. ¿Qué diferencia existe entre pasividad o inmunidad? Como ya mencioné, la pasividad implica la formación de una capa protectora sobre el metal que reduce la reactividad y resistencia a la corrosión. La inmunidad, por su parte, se refiere a la capacidad inherente del metal para resistir la corrosión sin necesidad de una capa pasiva.